¿Qué hubo, mi gente? ¿Cómo están? Por aquí, nuevamente en el sillón de mi casa. Voy a responder unas preguntas. En este caso, por allí le dije a Miguel, porfa, mándame una pregunta para responderla apenas llegue a la casa. Aquí hoy nos acompaña Coco, aquí arriba del sillón. La pregunta de Miguel hacía referencia a métodos de medición y su interrelación. En este caso decía, ¿a qué desafíos se enfrentan los profesionales al integrar estas tecnologías, entre paréntesis puso dron y escáner, con metodologías como sistema GNSS topográfico o incluso los más tradicionales, como lo es la estación total? Esta pregunta nos la habían hecho llegar, no recuerdo por qué medio. Le dije, envíame una para intentar responderla al llegar a casa. De entrada vamos a plantear cómo nosotros catalogamos los métodos de medición en la oficina. Tenemos dos áreas que entre ellas podemos separarlas entre captura de datos tradicionales y captura de datos masivos, que a pesar de que no usamos la palabra tradicionales, cada día se vuelven más tradicionales. Los de captura de datos tradicionales son estación total y GNSS topográfico o GPS topográfico, como algunas personas todavía lo siguen llamando. Y los otros de captura masiva vendrían siendo los drones a través de un proceso fotogramétrico o sistemas de escaneo LIDAR, que pueden ser aerotransportados en un dron, pueden ser transportados en un vehículo o pueden ser transportados por una persona, como el SLAM, un método dinámico de recolección de datos LIDAR, o estacionarios como escáneres tradicionales como, no sé, los equipos Leica o los equipos Trimble, el Trimble X7, X9 o el BLK 360, ¿va? La diferencia entre uno y otro, que en este caso los catalogamos por la cantidad de datos que se capturan, evidentemente es porque en el método topográfico tradicional, estación total y GNSS, el profesional de medición espacial va capturando punto por punto, dándole una característica en específico, y aunque el GNSS es mucho más rápido a la hora de, o se puede abarcar mucha más área, o se puede colectar mucha más data a la hora de capturar los datos con respecto a la estación total, todavía no es no es un sistema de captura masiva de datos. Esos datos pueden ser catalogados con una característica, una descripción, un código de un punto para interpretar dentro de un software CAD a qué hacía mención cada uno de esos vértices. Este punto es la vialidad, este otro punto que está acá es de un árbol, este otro punto es de un muro. Eso se puede hacer a través de la interfaz análoga digital que tienen los equipos, ya sea la análoga tradicional de las estaciones totales o a través de un software que corra en un equipo Android, ¿no? Esa información, punto a punto, evidentemente, es muy poca por metro cuadrado, hablando de densidad, con respecto a lo que puede ser capturada con un equipo de captura de la realidad que colecta datos masivamente. Más allá de que colecte datos masivamente, nosotros podemos procesar y obtener información de una cantidad de datos a la cual nosotros llamamos masiva. ¿Por qué? Bueno, porque el dron fotogramétrico realmente lo que colecta son un conjunto de fotos que luego son procesadas y a través de ese proceso fotogramétrico se extraen productos como una nube de puntos densa, se puede extraer ortoimágenes o fotografías ortomosaicos rectificados, de los cuales se puede calcar sobre ellos o digitalizar o vectorizar información desde esas imágenes. Y el producto como tal no es una captura directa de los vértices, no requiere de un proceso, en este caso, reitero, que se llama fotogramétrico, para obtener datos en tres dimensiones, como por ejemplo la nube de puntos de las cuales se pueden extraer vértices puntuales o se puede extraer de esa nube de puntos una superficie, que puede ser una superficie del terreno tal y como está, o una superficie limpia, perdón, la superficie del espacio tal y como está, donde se incluyan árboles y demás elementos, o una superficie de terreno que se llama modelo digital de terreno, que es eliminando ciertos elementos que están en esa nube de puntos para obtener solamente información teórica sobre la superficie. Entonces, esta data, evidentemente, es mucho más rica, hay mucha más información por metro cuadrado y por lo tanto, volvemos al punto de que por eso se le llama masiva. El otro método de medición, en este caso, sería a través de escáner láser y
es importante hacer toda esta introducción, porque el método de escáner láser lo que hace es que a través de un haz de luz que va y vuelve, como muy parecido a lo que hace la estación total, captura n cantidad de puntos por metro cuadrado en un instante de tiempo muy corto, ¿no? Entonces ahí sí la captura de datos es masiva, se puede obtener información de la nube de puntos en menor tiempo y es importante hacer esta pequeña introducción para entender cuál vendrían siendo los retos que tenemos nosotros a la hora de combinar ambos métodos, ¿sí? En línea general, el equipo llamado estación total y el equipo escáner láser estacionario tradicional, como el BLK o cualquier otro equipo de esta naturaleza, funcionan bajo un sistema de coordenadas cuya geometría no depende de un factor de escala, ¿sí? Teóricamente están midiendo con un láser la distancia a un punto y a partir de esa medición calcula la coordenada de ese otro punto basado en que conoce su propia posición y su orientación. Entonces, esa data está a una escala que comúnmente se le llama escala 1 a 1, escala real, y es una escala en un sistema, no recuerdo si en este instante, no recuerdo si se le puede llamar plano, estamos trabajando en un sistema plano donde las coordenadas van a depender solamente de ese método de medición y no de ningún otro factor, como por ejemplo los factores que se introducen a la hora de hacer cálculos de coordenadas por método GNSS, o sea que dependemos de información satelital. ¿Por qué? Porque los datos obtenidos a través de un método de información satelital que puede estar instalado en un escáner manual, en un escáner móvil o en un dron, evidentemente lo que hacen es calcular una serie de datos sobre una superficie perdón, sobre un plano proyectado, que en este caso más bien sería lo que hace es proyectar unos datos que sacan a través de un cálculo, del cálculo interno, de los algoritmos internos del equipo, y lo proyectan sobre lo que vendría siendo el espacio geográfico o sobre el área de estudio en el que se está trabajando. Esa transformación, que posiblemente me estoy rebuscando muchísimo tratando de explicarlo, lo más sencillo que se pueda para que cualquiera que escuche esto pueda entenderlo de cierta manera. No todas las personas que escuchan estos videos tienen estudios, en este caso ya avanzados, algunos de ustedes son estudiantes, es importante hacer como que esta analogía o esta distinción. ¿Por qué? Pues porque aunque yo me esté envolviendo aquí en parte de lo que es la teoría, hay que entender de que la data procesada por equipos que dependen de un posicionamiento, eh, ya sea en tiempo real o en postproceso, pero a través de un sistema satelital o a través de una data obtenida o corregida mediante datos o a partir de datos de satélite, tienen un factor que lo que hace es proyectar esos datos para mostrárnoslos en un espacio plano, un sistema de coordenadas, y lo podamos trabajar dentro de un software. Entonces, cuando nosotros queremos combinar esas dos tecnologías, puede ser que nos encontremos un problema, porque si nosotros ponemos puntos de control para un vuelo, si ponemos un punto de control para un vuelo fotogramétrico y lo ponemos con GNSS y luego recopilamos data en tierra con una estación total, es muy probable que haya un problema en el factor de escala, que es un problema tradicional a los que nos enfrentamos cuando intentamos combinar información GNSS o información geográfica capturada con equipos GNSS con datos planos capturados a través de una estación total. Aunque estemos trabajando en el mismo sistema, ese factor de escala intrínseco al sistema de medición GNSS para que luego pueda ser proyectado y comparado con una data plana, nos muestra o nos da un error. Ese error puede ir, la experiencia dice que puede estar entre 2 o 3 centímetros cada 100 metros. Entonces, ese sería como que uno de los problemas en la combinación de dos tecnologías. Yo soy partidario de que si vamos a combinar dos tecnologías, primero definamos cuáles son las tecnologías más compatibles. En este caso, eh, lo común es que se combine los datos de una estación total con los datos de un escáner terrestre tradicional que no incluya ningún factor de escala. Sin embargo, si vamos a trabajar con datos fotogramétricos o datos de un escáner LIDAR
transportado a través de un dron y que su data ha sido corregida mediante un sistema satelital, utilicemos datos en tierra con las mismas características. En este caso, datos levantados con GNSS topográfico o data colectada con escáner de tipo SLAM, cuyos datos sean corregidos en tiempo real o en postproceso, pero que estén ligados a un sistema eh, de control en tierra que, que de igual forma dependan de un cálculo o posición GNSS o topografía, en este caso medido a través de métodos GNSS, ¿va? Que sean compatibles, porque si no siempre nos vamos a encontrar ese problema de ese choque que hay entre un sistema y otro, que no es más que el resultado de no entender que ambos métodos tienen sistemas de escalas de medición diferentes. Más o menos por ahí va la respuesta que yo puedo interpretar que puede haber un problema en el uso combinado de estas tecnologías. El otro error pudiese ser de que querramos comparar información de GNSS de un dron, por ejemplo, que esté trabajando en RTK, con un levantamiento SLAM que no haya sido corregido mediante un postproceso o un sistema RTK. Posiblemente, es muy probable que esa data no coincida, aunque a nivel de escala sean muy similares, la posición relativa entre una y la otra no vayan a coincidir. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese otro factor, ese otro punto a revisar. De allí en más yo no encuentro ningún problema o ninguna limitación o ningún reto en cuanto al uso combinado de las tecnologías. Esta pregunta va, en, va concatenada con lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre las ventajas y las pseudo desventajas que tiene el uso combinado de tecnologías de medición modernas con las tradicionales. Entonces, para comentarios sobre ese tema, podemos irnos al video anterior y ya podemos por allí enlazar la idea de la semana pasada con esta idea nueva. Así que los invito nuevamente a checar la información anterior. Por aquí me despido. Espero que de alguna forma, aunque sea conceptualmente, esto haya quedado un poquito más claro para ustedes. Sé que la teoría que se esconde detrás de todo el método de emisión GNSS es mucho más compleja de lo que yo hoy pude haber estado interpretando acá para ustedes, pero de eso no se trata el video, no es un video de una cátedra sobre los métodos de emisión GNSS o los métodos de emisión topográfica tradicionales. Más bien aquí es una opinión personalizada en base a nuestra experiencia de cómo ustedes pueden interpretar el uso combinado de ambas tecnologías tradicionales con tecnologías modernas sin limitarnos a decir esta es mejor o esta no es tan buena como esperábamos, ¿ok? Espero que nos sigamos viendo por acá. Yo todavía estoy pendiente con ustedes en compartirle la información sobre las próximas capacitaciones que vamos a estar haciendo acá en Cosig Ingeniería. Tenemos por lo pronto dos invitaciones, una en el Colegio de Ingenieros. Estamos preparando por allí algo para hacer algo respecto a actualización en metodologías de captura, en este caso de captura de la realidad, y también para la Cámara de Empresas de Consultorías. También me han solicitado un curso para estas semanas de capacitación laboral que hay todos los años. Estoy tratando de ver cómo embonar o cómo aterrizar un poquito más estos temas para que aquellas personas que asistan y que estén dentro del mundo de la ingeniería, la arquitectura y la construcción puedan hacer uso o se les sea útil esta información que se les va a compartir. Igual por ahí estamos todavía pendientes con algunos temas sobre las capacitaciones en línea, los productos digitales que estamos preparando. Síganos por acá si nos están viendo en Substack, nuestro podcast o en nuestro boletín Breakline, y también por ahí en las redes sociales a través de cosig.ingeniería y mi perfil personal josealejo.digital. Bye.